El ente nocturno. Hace aproximadamente unos 4 años me encontraba en mi trabajo. Cuidaba de una niña de casi 1 año. La llevaba muy bien con mis jefes. Decían que yo era como de la familia, pero con los días eso fue cambiando. Sentía que al llegar la noche todo era diferente. El frío que hacía en la capital de mi país era horrible, más aún si llovía. Yo vivía en el departamento de mis patrones, en un 9º piso, y mi cuarto quedaba de vista al estacionamiento. Era tarde y me alistaba para dormir, cuando de pronto llamaron a mi puerta. Se me hizo muy raro, ya que eran casi las 11 de la noche, y los patrones acostumbraban ir a dormir a las 10. Fui a ver, pero ahí no había nadie. Regresé a mi cama y me acosté. Traté de no darle importancia y pronto me quedé dormida. Pasaron unas horas cuando de pronto sentí que alguien me tocaba del tobillo. Yo estaba en medio del sueño, pero lo que en verdad me despertó fue que de pronto escuché en un susurro, claramente, que alguien me llamaba por mi nombre. De inmediato me levanté y pude ver entre sombras a alguien que caminaba hacia la puerta. La seguí con la mirada, pero al ajustar mi vista me di cuenta que mi puerta estaba cerrada bajo llave. Volví a la cama, pero no pude dormir. No entendía qué pasaba y solo podía esperar a que amaneciera. No comenté con nadie lo sucedido. Seguí con mi vida normal. Jugaba con la niña, la dormía, hacía todas mis cosas cotidianas. Pero ese día más tarde, la situación se repitió. Sucedió lo mismo, la misma sombra, a la misma hora en las mismas condiciones. Así pasó todo 1 año, cuando poco a poco todo fue haciéndose más intenso. Ya no solo sucedía en mi cuarto, sino ahora también en todo el departamento donde trabajaba. La niña que cuidaba de pronto se levantaba y caminaba hacia la esquina de la sala. Cuando la alcanzaba la encontraba hablando con algo o con alguien. En el momento en que me inclinaba junto a ella, esta me miraba y de la nada se ponía a reír. Después empezaban los ruidos por todas partes. Sonidos aislados y en apariencia inofensivos o casuales. Cosas que sin explicación de repente se caían solas. La niña y yo pasábamos todo el día juntas. Lo hacíamos hasta eso de las 8 o 9 de la noche que llegaban los patrones. Pero siempre rodeadas de estas situaciones sin explicación. Un fin de semana me quedé sola en el departamento. Los patrones se habían ido de viaje con la niña. Así que en esos 3 días me dediqué a escombrar, a hacer labores durante todo el día. Y para cuando llegaba la noche, solo me quedaba bañarme e irme a dormir. Pero fue entonces que en la madrugada del sábado, a mitad de la noche, casi a las 3 de la mañana, fue que sucedió algo nuevo. Sentí claramente que alguien me jalaba las piernas. Lo hicieron con tanta fuerza que incluso me caí de la cama. Completamente asustada encendí la luz, pero ahí no había nadie. Miré por la ventana y en apariencia todo estaba bien afuera. Pero casualmente al voltear a ver mi reflejo por el vidrio, fue que pude ver detrás de mí a un hombre alto, de traje negro y con un enorme sombrero. Sentí una sensación muy extraña y de inmediato miré hacia atrás, pero ahí no había nadie. Tan pronto mi cuerpo se congelaba de miedo fue que sonó la puerta de entrada. Se cerraba fuertemente, de un golpe que hizo cimbrar el departamento. Salí de mi cuarto rápidamente para mirar.
Pero para mi sorpresa todo estaba bajo seguro. Era imposible que esa puerta se hubiera abierto o cerrado sin mover el cerrojo. No entendía y el miedo que me paralizaba simplemente me hacía dudar de todo. Fue entonces que vi por debajo de la puerta. Ahí, en el pasillo, se veía la sombra de alguien que estaba parado afuera del departamento. De inmediato corrí a mi cuarto y me encerré. Esa noche de nuevo no pude dormir. Al día siguiente le llamé a mi madre y le comenté lo sucedido. Sin embargo, en lugar de alarmarse o cuestionarme, solo escuchó atentamente, como si le contara algo cotidiano, algo que comúnmente ella escuchara de mí. Parecía no incomodarle o afectarle mi temor a lo sucedido. Para cuando terminé de hablar, ella se quedó callada. Tapó la bocina del teléfono, tal vez intentando que yo no escuchara lo que estaba por comentarle a mi tía. Sin embargo, pude oírlo. Fueron pocas palabras, pero claramente escuché la frase. Aquella frase que en un segundo me heló la sangre. Ya vienen por ella. De inmediato alcé la voz y les pregunté ¿quién venía por mí? Pero ellas simplemente se quedaron en silencio y no me respondieron nada. Pasaron 2 meses y las cosas seguían igual. Yo ocasionalmente regresaba a mi pueblo. Mi madre y mi tía evadían el tema. Y mi novio simplemente no ponía mucha atención a lo que le contaba. Me tiraba de paranoica o supersticiosa. Y fue entonces que las cosas estaban por cambiar aún más en mi vida. De pronto me di cuenta que estaba embarazada. Era algo que en lo personal me alegraba. Pero esa felicidad poco podía durar, ya que las visitas en la noche seguían. Aquello no me dejaba en paz. Incluso los ataques eran mucho más agresivos, ya que ahora amanecía con moretones y golpes en todo el cuerpo. Pero como simplemente no tenía con quién acudir, yo terminaba por ocultarlos con ropa larga para poder seguir mi vida con cierta normalidad. Todo fue así hasta que llegó aquel 12 de diciembre. Lo recuerdo como si fuera ayer. Yo estaba parada frente al balcón de mi cuarto, admirando las luces de la ciudad, cuando de pronto sentí un empujón tan fuerte que tuve que agarrarme para no caer al vacío. Afortunadamente no pasó a más, pero aquel empujón me lastimó fuertemente en el estómago. Sentí mucho miedo por mi bebé, y el dolor me hizo que me derrumbara en el piso. Fue ahí que en un momento de desesperación comencé a rogarle a Dios que me ayudara, que no permitiera que algo le pasara a mi bebé o a mí. Y fue cuando por fin aquello se manifestó. Escuché una voz tenebrosa que me dijo: ni siquiera Él podrá ayudarte de lo que viene. Miré por todas partes, pero no vi a nadie. Temerosa revisé toda la casa y yo estaba completamente sola. Al regresar, mis jefes les comenté todo lo que me estaba pasando, también lo que me pasaba con la niña. Así que ellos sin más decidieron mudarse de apartamento. Y yo de la nada me quedaba ahora sin trabajo. Tenía 5 meses de embarazo y sin mayor opción simplemente tuve que regresar a mi pueblo. Por un tiempo no volví a saber nada de aquel ente o demonio que me perseguía y me hacía daño. Creí que todo había acabado, pero no fue así. Pasaron 2 años. Mi hija era una enorme felicidad para mí, y a pesar de que no tenía trabajo, vivíamos en una modesta tranquilidad, hasta que todo volvió a suceder.
las visitas nocturnas, las sombras entre la oscuridad, los ataques físicos. Solo que ahora atacaba también a mi hija. Mi niña de pronto se levantaba llorando. Se sobaba y no permitía que la tocaran, ya que algo la atacaba y le producía mucho dolor. Se trataba de algo a lo que ella siempre señalaba en la esquina de la casa. Así fue por unas semanas hasta que una noche en que todo llegaba a su máximo límite. Esa noche yo estaba descansando. Los días eran pesados y cuando mi hija caía dormida yo de inmediato entraba también en un sueño profundo. En esa ocasión descansaba por completo, cuando de pronto sentí una presión en mi pecho. Era una presión que no me dejaba mover, ni siquiera gritar. Sin embargo, lo que sí podía hacer era abrir los ojos. Cuando pude ver por encima de mí, es que me di cuenta de qué se trataba. Era aquel hombre de negro, quien portaba ese sombrero el cual le ocultaba el rostro. Le ocultaba los ojos, pero macabramente me dejaba distinguir una tenue y terrorífica sonrisa. Aquel ente vio que yo lo contemplaba sin poder hacer nada, sin poder siquiera mover un dedo de mi cuerpo. Y él, aprovechándose de tal vulnerabilidad, fue que señaló a mi hija, diciendo sin mover los labios: «Ni siquiera Dios te podrá salvar de mí». Palabras macabras que sonaban frente a mí, para luego aquel ente sin más desaparecer en el aire. Mi hija soltó un llanto y yo de inmediato pude moverme. Lo único que pude hacer fue abrazarla con todas mis fuerzas e intentar calmarla. Mi niña lo sigue viendo en una esquina de la casa y no la deja en paz. Mi madre y mi tía no me dan razón de lo que sucede y yo ya no sé qué más hacer. Hoy por fin viene el sacerdote a bendecir la casa. Espero que con esto aquel ente se vaya de nuestra vida, porque si no, ya no sé a quién más acudir, ni de qué forma volver a encontrar la paz. Esta historia es real y la mujer que lo comparte prefiere el anonimato. Al parecer todo depende del tiempo, ya que por ahora no hay nada que haya podido ayudarlas. Esperamos que puedan resolver su dificultad y que por su propio bien toda esta pesadilla se acabe. Gracias por escucharnos. Si tienes algún relato que te interese pudiéramos contar, no dudes en hacerlo llegar a nuestro correo. Y si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.